Hola chicos, buenas tardes, espero que estén bien. Bueno, este es el videito yo le voy a enviar el archivo en PDF. Este archivo se lo voy a enviar en PDF y esta es la explicación. De todos modos, recuerden que vamos a conectarnos, ya sea por Meet, por videollamada de WhatsApp o aquel que no tenga ni datos móviles ni Wi-Fi, por medio de una llamada por teléfono. Tengan en cuenta que los voy a llamar a todos. Voy a tratar de llamarlos a todos. Aquel que le haga la llamada por teléfono, por ahí va a ser un poquito más difícil para explicar, pero bueno, la idea es que el tema de electrodos revestidos, que es un tema un poquito complicado, les quede claro, y aparte tengan en cuenta que es fundamental que lo sepan y que lo entiendan bien. Vamos a comenzar con el electrodo revestido, como dije, y primero hacemos una pregunta: ¿qué es necesario lograr en la pileta de fusión de toda soldadura? ¿Por qué? ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros cuando soldamos? Esa pileta de fusión que nosotros vemos, que ustedes han visto cuando sueldan, ¿qué sucede en esa pileta de fusión y qué es lo que tenemos que lograr fundamentalmente? Aparte de buena vista, aparte que tenga buena penetración la soldadura, ¿qué es lo que tenemos que lograr en la pileta de fusión? Y dice que se debe crear una atmósfera protectora del oxígeno y nitrógeno del aire. Dicha función es cumplida por el revestimiento del electrodo. ¿Está bien? ¿A qué se refiere con esto de oxígeno, nitrógeno del aire? Nosotros sabemos que, y si no lo sabemos, bueno, se los comento, el aire está comprendido casi en un 100% por nitrógeno y oxígeno. Ese nitrógeno y oxígeno que hay en el aire es dañino para la soldadura, o sea que si yo dejo que haya nitrógeno y oxígeno en la pileta de fusión, la soldadura va a ser defectuosa. Entonces nosotros en toda pileta de fusión, siempre que soldamos, tenemos que sacar el aire de las inmediaciones del baño de fusión. Entonces mientras mejor protegido está el baño de fusión, mejor va a ser la calidad de la soldadura. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué manera nosotros sacamos el aire de la inmediación del baño de fusión? En este caso, esa función la cumple el revestimiento del electrodo. Si ustedes ven en esta imagen, tienen el electrodo, ¿sí? Tienen el alma del electrodo o la varilla metálica del electrodo. Tenemos el revestimiento, que se nota acá un poquito más claro. Tenemos el metal base. Fíjense, esta parte es el cordón de soldadura, ¿sí? Este es el baño de fusión. Entonces, este baño de fusión, ¿qué es lo que quiere decir baño de fusión? Esta es la parte que nosotros vemos que pasa a un estado líquido. Es todo sólido, acuérdense, el metal base es sólido, el electrodo es sólido, pero esta parte que está acá, que es el baño de fusión, está en estado líquido. Entonces acá nosotros en las inmediaciones, en esta zona acá, es donde nosotros tenemos que sacar el aire. ¿Sí? ¿De qué manera lo sacamos? Por medio del revestimiento, como les dije. Entonces el revestimiento del electrodo produce gases, ¿sí?, que protegen la atmósfera de ese baño de fusión. Entonces esos gases que se producen acá por la misma temperatura, ¿sí?, sacan el aire de las inmediaciones del baño de fusión. Después, esos gases de protección que se producen acá, después todo ese metal que se fundió del electrodo, se transforma en esa escoria que nosotros vemos en la parte superior de todo cordón de soldadura. Tengamos en cuenta que la gran parte o la mayoría del revestimiento del electrodo se transforma en escoria. Y es fundamental que el electrodo esté sano. Si hay una parte, por ejemplo, el electrodo que no tiene revestimiento, la soldadura va a ser defectuosa. ¿Por qué? Porque no vamos a poder proteger el baño de fusión del aire. Entonces recordemos esto siempre. Siempre tenemos que sacar el aire de las inmediaciones del baño de fusión para que la soldadura no sea defectuosa. ¿Cuál es la forma que aparece el aire en el metal de soldadura? Aparece a través de un poro. Entonces va a aparecer un poro. Si aparece un poro en el metal de soldadura, quiere decir que no pudimos sacar el aire de las inmediaciones del baño de fusión. Vamos a la segunda diapositiva, que es la clasificación de los electrodos. Los electrodos se clasifican, como dice acá, según su tipo o según su diámetro. ¿Está bien? Nosotros podemos tener
hay muchos que me dicen, ¿qué electrodo me conviene soldar? ¿De 2,5 o de 3 o de 2 milímetros? Depende de qué es lo que vayas a soldar, ¿sí? Y depende del espesor. Por eso nosotros tenemos diferentes clasificaciones. Tenemos la clasificación según el tipo de electrodo y según su diámetro. Según su tipo, la elección del electrodo está directamente relacionado con el tipo de material base, ya que el metal de aporte deberá tener la misma característica del metal base. Eso es fundamental. Entonces nosotros tenemos que saber, por eso nosotros vimos anteriormente metales base, porque tenemos que conocer los metales base. Y en función del metal base que vayamos a soldar, es el metal de aporte o electrodo que vamos a utilizar. Si vamos a soldar aluminio, si el metal base es aluminio, el aporte tiene que ser aluminio. Si el metal base es cobre, el aporte tiene que ser cobre. Es fundamental que estos sean exactamente igual. Yo, por ejemplo, no puedo soldar aluminio con un electrodo de cobre. ¿Por qué? Porque los metales no son iguales. Entonces la soldadura no va a trabajar igualmente a la tracción, a la compresión, no va a soportar los mismos esfuerzos, no va a tener la misma resistencia, no va a tener la misma dureza. Entonces por eso es fundamental que conozcamos el metal base que vamos a soldar, y para conocer el metal base, y cuando conozcamos el metal base, vamos a ocupar el aporte que tenga la misma característica que el metal base. Obviamente, si vamos a soldar aceros al carbono, el electrodo debería ser de acero al carbono también, que en general son las piezas que se sueldan de aceros al carbono o de acero inoxidable. Bueno, la otra clasificación que tenemos es según su diámetro. Entonces, la elección de electrodo según su diámetro está directamente relacionado con dos factores que son fundamentales. Uno es el espesor del material y el otro es la posición de soldadura. A medida que nosotros aumentamos el espesor, como dice acá, mayor diámetro de electrodo vamos a ocupar. ¿Está bien? Entonces vamos a suponer, no es lo mismo soldar un espesor de 1 milímetro que soldar un espesor de 20 milímetros. Solo para soldar un espesor de 1 milímetro de metal base, obviamente vamos a ocupar un diámetro de electrodo de los más chicos. Y para soldar un espesor de metal base de 20 milímetros, obviamente podemos aumentar el diámetro del electrodo. Pero hay otro factor que es fundamental también acá, la posición de soldadura. Solo tenemos 4 posiciones de soldadura, no sé si se recuerdan. Posición 1G, 2G, 3G y 4G. ¿Cuál es la posición 1G? La posición 1G es bajo mano, cuando nosotros soldamos hacia abajo. ¿Está bien? La posición 2G es cuando nosotros soldamos de cornisa. ¿Está bien? Cuando nosotros soldamos bajo mano o de cornisa no tenemos mucho riesgo de que la pileta de fusión se caiga. Entonces, al no caerse la pileta de fusión, podemos trabajar con diámetro de electrodo más elevado cuando sea necesario. O sea, si el espesor del metal base es muy grueso, también nos permite utilizar un electrodo de mayor diámetro. Por ejemplo, un espesor de 20 milímetros de metal base, podríamos soldar tranquilamente con un electrodo de 5 milímetros bajo mano o de cornisa. Ahora, cuando nosotros tenemos posición 3G y 4G, acuérdense, 3G vertical ascendente, 4G de techo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos ese riesgo, cuando soldamos en esa posición, el metal de fusión, como está en estado líquido, tiende a caerse. Entonces, si la pileta de fusión es muy grande, se va a caer con mayor facilidad. Entonces, por eso también es fundamental reconocer que cuando soldamos en 3G y 4G, se recomienda soldar como máximo con un electrodo de 3 milímetros. Si yo puedo soldar con un electrodo de 4 milímetros, pero ¿qué va a pasar con ese electrodo de 4 milímetros? Al aumentar la pileta de fusión, el tamaño de la pileta de fusión va a ser más fácil para que se caiga. Entonces vamos a notar que la soldadura queda muy descolgada. Entonces recordemos esto. Si bien el espesor o el diámetro del electrodo está directamente relacionado con el espesor del metal base, también influye la posición de soldadura. Recordemos entonces que para 1G o 2G podemos soldar con cualquier diámetro de electrodo, y cuando soldamos en vertical ascendente o de techo es recomendable no utilizar un electrodo de más de 3 milímetros de diámetro. Factores a tener en cuenta. Estos son los factores que tenemos que tener en cuenta siempre que vamos a soldar. La posición de soldadura es fundamental, ¿sí? Si es 1G, 2G, 3G, 4G, ¿sí? El tipo y espesor del material a utilizar. No es lo mismo soldar aluminio que soldar acero al carbono. Entonces es fundamental que conozcamos el metal base. Preparación y presentación de la junta. No es lo mismo soldar cuando solo tenemos un bisel en B,
o en W, cualquier tipo de bisel, a cuando tenemos una unión a tope, por ejemplo, o en ángulo interior sin bisel. El tipo de corriente disponible, ¿a qué se refiere con el tipo de corriente disponible? Vimos la semana pasada que teníamos máquinas que tenían corriente alterna o que sale corriente alterna de la máquina y máquinas con corriente continua. Es fundamental eso, saber qué máquina tenemos para ver qué tipo de electrodo podemos llegar a utilizar. Y el 5, y fundamental también, la exigencia de la junta. Si la junta tiene que tener buena penetración, si es ver la resistencia que tiene que tener esa junta, si va a ser sometida a algún ensayo no destructivo como radiografía, como ultrasonido, como tinta penetrante. Entonces hay que tener en cuenta todos esos factores para lograr una buena soldadura.